Sigamos. Vamos a ver entonces hoy la circulación pulmonar. ¿Os acordáis del circulatorio? ¿Un poco? Bien. Dime. ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Evidentemente, a ver, ¿quién llega antes al equilibrio? Evidentemente el helio. ¿Vale? Después podríamos discutir si el oxígeno o el carbónico llegan parecidos. Solo el que más, el helio. ¿Vale? Bien. ¿Quién está limitado por la difusión y quién por la perfusión? Evidentemente están todos por la perfusión excepto el monóxido de carbono. Todos por la perfusión excepto el monóxido de carbono. ¿Vale? Todos están limitados por las dos cosas, pero en condiciones fisiológicas, si tú llegas al equilibrio antes de abandonar el capilar, estás limitado por la perfusión, y si no llegas al equilibrio, estás limitado por la difusión. ¿Vale? ¿Cuál es el gas que se utiliza para medir la capacidad de difusión del pulmón? El monóxido de carbono. ¿Vale? Y en condiciones normales difunde no la capacidad de difusión, sino el consumo de oxígeno y la producción de carbónico. ¿Vale? ¿Está bien la solución a las preguntas? Mira, además se ha quedado grabado. Como lo hemos hecho aquí al principio, se os queda grabado para luego cuando vuelvan a caer en el examen. Caen todos los años. O sea, todos los años estas preguntas caen de forma sistemática. ¿Vale? Porque en el fondo es lo que hay que saberse. Si tú te sabes lo que hay que saberse, no hay ningún problema. Da igual el método por el que lo hayas conseguido. Excepto copiar. Porque eso no es sabérselo, eso es acertarlo, que es distinto. Bien, seguimos. ¿Está claro? Bien, pues entonces vamos con la circulación pulmonar. La circulación pulmonar, en realidad, la circulación en los pulmones tienen una doble circulación. ¿Os acordáis o no? La circulación que va desde el ventrículo derecho a la aurícula izquierda, que sale por la arteria pulmonar, capilares alveolares, a las venas pulmonares, y la que sale del ventrículo izquierdo por la aorta a las arterias bronquiales, irriga el parénquima pulmonar y luego drena igual a las venas pulmonares y vuelve otra vez a la aurícula izquierda. ¿Vale? ¿Está claro o no? De manera que el flujo que reciben los pulmones con respecto al resto del cuerpo, ¿cómo es? El flujo es muy pequeño o más que ninguno. Depende cómo lo consideremos. A través de las arterias bronquiales, pequeño. En la suma es más que ninguno, evidentemente, porque recibe por la circulación pulmonar, ¿qué volumen minuto tiene? ¿El mismo que el sistémico? Sí, excepto el que va por las arterias bronquiales y vuelve. ¿No? Porque ese forma parte del cortocircuito, que ya lo habíamos visto. Entonces, nosotros sabiendo eso, vamos a considerar que sí tiene el mismo. Siempre. Lo vamos a tener en cuenta, aunque luego vamos a medir el cortocircuito y parte de ese cortocircuito forma parte el cortocircuito anatómico, que es la sangre que ha ido por las arterias bronquiales y vuelve, sin haber pasado por los alvéolos, por las venas pulmonares. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues con esas consideraciones vamos a ver qué características tiene la circulación pulmonar. Cuando nos referimos a la circulación pulmonar, en principio, a partir de ahora, excepto en el cortocircuito, que sí está incluida la bronquial,
si no hacemos referencia específica, nos estamos refiriendo a la circulación que sale del ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. ¿Vale? Y va por la arteria pulmonar y vuelve por las venas pulmonares. ¿En qué funciones participa la circulación pulmonar? Aquí tenéis. Tenéis las funciones de transferir gases, está claro, porque pasa por los pulmones y entonces transfiere gases, filtra partículas, eso ya lo comentamos también el año pasado, ¿no? Los capilares pulmonares, como vas de una arteria a capilares que van más estrechos, si tienes cualquier partícula gorda circulando por la arteria pulmonar, se atasca en los pulmones. ¿Cuáles son las cosas que se atascan frecuentemente? Se atascan frecuentemente los trombos y por eso el embolismo pulmonar es una enfermedad relativamente frecuente. Son trombos que generalmente se organizan en las piernas o en las venas de la porción inferior del cuerpo generalmente y se suelta un trozo. Ese trozo, mientras va por territorio venoso, cada vez va por venas más amplias, llega a la aurícula, sigue más amplio, pero cuando sale por la pulmonar llega un momento en que se atasca en la circulación pulmonar. ¿Vale? Si se atasca en la circulación pulmonar, ¿qué es lo que va a producir? A ver, pensemos. La zona que corresponde a los alvéolos que se irrigan por esa arteria, ¿qué les pasa? Que ahora se convierten en ¿qué? En espacio muerto, porque ya no pasa sangre por ellos. ¿Está claro? Y, por otra parte, ¿qué pasa con el resto de la sangre? El resto de la sangre que pasa por el resto de los alvéolos. ¿Vale? Con lo cual ahora, si pasa por alvéolos que se ventilaban menos y por eso pasa más sangre, aumenta el cortocircuito porque aumenta la relación ventilación-perfusión. No sé si esto lo hemos entendido bien o no, pero es muy importante a la hora de entender la patología del embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es una patología relativamente... No es demasiado infrecuente y es una patología en la cual hay que pensar siempre porque es una de las causas de muerte súbita y en las que si un médico consigue que superes las primeras horas, la recuperación puede ser perfecta. Mi madre tuvo un embolismo pulmonar, curiosamente, y cuando fui al hospital de urgencias, el que estaba de jefe de la guardia era un antiguo alumno mío. Y me dice, hombre, esto la primera vez lo vi contigo. Y hombre, me alegro de que te acuerdes. Y además le fue bien, a mi madre en esa ocasión le fue bien, claro, luego se murió 6 o 7 años más tarde, pero, o sea, que superó su episodio de embolismo pulmonar razonablemente. ¿Y cómo hay que pensar en ello? Por diferente cuestión. Tienes un sujeto que ahora tiene un aumento del espacio muerto porque tiene alvéolos que se ventilan pero no se perfunden. Generalmente, ¿a dónde van los émbolos? ¿A la parte inferior del pulmón o a la parte superior? A la inferior, ¿por qué? Porque está más perfundida, perfecto. Es por esa causa. Quiere decir, lo más probable es que vaya a donde va más sangre. Entonces se van a la parte inferior, que era también la que más se ventilaba. Entonces ahora, esa que iba a pasar por la zona que se ventilaba bien, está pasando por la zona que se ventila mal. ¿Os dais cuenta? ¿Pero se ventila mal en todas las condiciones? No, solo se ventila mal en bipedestación. ¿Qué tenemos que hacer con el sujeto? Tumbarle boca abajo, eso es, dentro del Embur que se llama, con las piernas más altas que la cabeza. Eso no le va a resolver su situación hemodinámica, pero un poquito la ventilatoria le va a mejorar, a lo mejor no demasiado, pero un poco sí. Y probablemente es mejor que llevarle sentado, lo llevas tumbado o incluso con la cabeza un poquito más baja. ¿Vale? Segunda cuestión. Ese sujeto ahora tiene cortocircuito aumentado y espacio muerto aumentado. Ya veremos luego qué es lo que habría que hacer con él. ¿Qué es lo que se os ocurre que habría que hacer con él? ¿Habría que ventilarle? ¿Tiene algún problema ventilatorio? No. Tendrá mucho cortocircuito y por tanto sí que habrá que darle oxígeno. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la cuestión
que tenemos que tener en cuenta como pensamiento inicial, porque además luego lo iremos viendo varias veces. Luego ya sabéis que hay otras partículas que se atascan mucho, que esas las recordaréis todos, porque me parece que el año pasado también os lo comenté, que son, por ejemplo, las larvas, ¿no? Las larvas, los gusanos, ese tipo de cosas que tanto nos gustan a la humanidad, ¿no? Nos los vamos comiendo todo el rato por la tierra cuando somos pequeños. Digo yo que nos gustarán, ¿no? Pero, y eso es lo que explica por qué hay determinadas patologías, también por ejemplo metástasis, también por ejemplo otra serie de cosas. Es lo que explica por qué el pulmón es un sitio de referencia para un conjunto de patologías que se han generado por atascamiento capilar del elemento que tengas, ¿vale? Y ese atascamiento, además de producir el fenómeno que hemos visto antes, igual, da igual, en ese aspecto da igual que sea un embolismo que cualquier otra cosa, genera, por un lado, el problema de espacio muerto, por otro lado, el problema de cortocircuito y, por otro lado, el problema vascular de aumentar la resistencia vascular. Porque hay un trozo que se ha quedado bloqueado. De hecho, la causa de muerte súbita en los pacientes con embolismo pulmonar agudo, en muchas ocasiones suele ser precisamente el fracaso ventricular derecho. La otra cuestión en la que participan fundamentalmente los capilares pulmonares son en la activación y en la inactivación de sustancias químicas. Hay que tener en cuenta que el capilar pulmonar es un sitio por donde recircula toda la sangre antes de volver a la circulación sistémica. ¿Estamos? De manera que mezcla todo lo que vuelve de todos los órganos y lo que sale de allí es lo que se va a distribuir casi ya sin modificación para todos igual. Y eso tiene mucha importancia en la regulación hormonal, porque muchas de las hormonas que tienen una actividad local la pierden al pasar por el pulmón porque se inactivan. Y otras la ganan porque se activan. Por ejemplo, se activa el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, que lo estudiamos en su momento en la regulación de la presión arterial. Y se inactivan muchas otras, como tenéis aquí, la bradicininina, la serotonina, la noradrenalina, las prostaglandinas, los leucotrienos, de manera que el sistema enzimático de escisión de péptidos que pasan por el pulmón es muy activo y genera los dos procesos. Por un lado, los péptidos que son activos, al escindirlos los inactiva, y los péptidos que son menos activos en algunas ocasiones, el escindirlos justo los activa, como le pasa a la angiotensina. ¿Vale? ¿Lo hemos comprendido? Bien, pues esas son las funciones en las que participa la circulación sistémica. Y ahora vamos a ver las características hemodinámicas y las características peculiares que tiene la circulación pulmonar. Por un lado, son vasos más finos que la circulación sistémica, tienen menos músculo en las paredes. Y eso hace que su capacidad de contraerse sea menor. Y por tanto son más fáciles de que tengan menos resistencia. Pero también es cierto que la muscular depende de la presión que haya en su interior. En las patologías que generan hipertensión pulmonar mantenida, entonces los vasos pulmonares, las arterias y demás, se hacen con una capa muscular igual que las sistémicas. ¿Vale? Hoy día eso se ve mucho menos porque no se deja evolucionar a los pacientes hasta esos niveles generalmente, pero antiguamente sí se veía mucho más. Otra de las cosas peculiares de la circulación pulmonar es que tienen pocas arteriolas similares a las sistémicas. Tienen más regulación a través de esfínteres precapilares, llamémoslo de alguna manera. O sea, tienen mucha relación en el reclutamiento de diferentes capilares en paralelo, mucho más
que en arteriolas que regulen su tono, que también las hay, pero su efecto es mucho menos importante, que regulen el tono en cuanto al flujo. De manera que eso es lo que hace que, curiosamente, en la circulación pulmonar el cambio de resistencia se genera mucho más por reclutamiento de más capilares o menos que por cambiar el calibre de los vasos, que también influye. ¿Estamos? Por otra parte, como tienen menos muscular, son vasos que son más complacientes, como las venas. O sea, son vasos que se dejan dilatar más fácilmente y por eso, si aumenta la presión, en vez de eso se dilatan y disminuye la resistencia. Y esa es una de las características que a partir de ahora la vamos a ver, que es curioso que al final en la circulación pulmonar se consigue un gran aumento de flujo con poco cambio en la presión. Porque conforme aumenta el flujo, que si os acordáis en el territorio sistémico se aumentaba la resistencia, se mantenía el flujo, aquí cuando aumenta el flujo se relaja y baja la resistencia y aumenta el flujo. De manera que curiosamente el territorio pulmonar es un territorio que en ese aspecto lleva una regulación completamente diferente. Funciona de manera que tiene una relajación con el aumento de presión y con el aumento de flujo y baja su resistencia. Y tiene mucha ramificación en los diferentes capilares, que es lo que hemos visto. En cuanto a las presiones, como veis, la presión en el circuito derecho es mucho más baja que en el circuito izquierdo, que en el circuito sistémico, del orden de 20 milímetros o menos de presión arterial pulmonar media. Y en el ventrículo hay una curva como la del ventrículo izquierdo, pero con los valores de presión máximo que corresponden a los valores de la arteria pulmonar. Lo que corresponde al ciclo cardíaco es idéntico, simplemente aquí tenéis la presión arterial media de 15 milímetros de mercurio frente a 7 a 12 que hay en la aurícula izquierda. Y ese sería el gradiente de presión que, si os dais cuenta, tendríamos que tener en cuenta en la relación flujo igual a diferencia de presión partido por resistencia, o lo que es lo mismo, resistencia igual a diferencia de presión partido por flujo. Si hemos quedado en que el flujo es el mismo y la diferencia de presión es muchísimo menor, ¿qué le pasa a la resistencia? Que es mucho más baja. Que es decir, la resistencia vascular pulmonar es muchísimo más baja que la resistencia vascular sistémica, porque tiene el mismo flujo con una diferencia de presión muchísimo más baja. ¿Os acordáis? Seguimos. La forma de medir las presiones en el circuito pulmonar es el catéter de Swan-Ganz, que ya vimos en su momento, que os traje aquí también un modelo, si os acordáis, que tenía diversas terminales para poder medir flujo y demás, y luego un balón que se podía inflar para medir la presión de enclavamiento, y normalmente se puede medir la presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, y luego la presión de la aurícula izquierda se mide como presión de enclavamiento, que quiere decir que cuando estamos en un determinado punto inflamos el balón y en ese momento la presión que queda es la que vuelve por el lado venoso del capilar y por tanto medimos la presión de enclavamiento como si fuese la presión de la aurícula izquierda. ¿Os acordáis? La medida del flujo pulmonar corresponde a la misma que el sistémico y se puede hacer por la ley de Fick. Si os acordáis, la conservación de que el oxígeno en sangre venosa tiene que ser igual al de en sangre arterial más lo que se haya, o menos, depende, lo que se haya incorporado o consumido, depende cómo estemos considerando la ecuación, si en el pulmón o en los territorios. Pero si, como siempre, nosotros definimos sangre arterial, la que va por la vena pulmonar, y sangre venosa, la que va por la arteria pulmonar, ¿está claro? La sangre venosa
tiene menos contenido de oxígeno que la sangre arterial, y la ecuación sería: la sangre arterial sería igual a la sangre venosa más el contenido de oxígeno. Aquí lo tenéis. La sangre arterial sería igual a la sangre venosa más, el consumo de oxígeno. Y despejáis y podéis calcular el flujo. Es la ecuación de Fick, que ya la hemos estudiado el año pasado varias veces y que también ahora la veremos en el cortocircuito. Este es un esquema, aquí con una gráfica de presiones, en la cual se ve cómo el sujeto va pasando desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y coge esta curva. Está claro que este sujeto no es un sujeto normal. Lógicamente, a un sujeto normal no es ético ponerle un catéter de Swan-Ganz. Entonces tiene una presión en la aurícula izquierda más elevada de lo normal. Lo podrían haber cogido un esquema con el sujeto más recuperado, porque aquí es un sujeto probablemente con alguna patología miocárdica aguda, un infarto generalmente o alguna cosa, y entonces tiene una presión en la aurícula izquierda elevada, y es lo que hace que tenga esta curva. Normalmente, si fuese un sujeto normal, tendríamos lo mismo. Esto estaría un poquito más empinado, y luego, aquí una parte un poquito más plana y luego más empinado, y en esta parte de aquí bajaría más, bajaría casi hasta el nivel que tenemos ahí. ¿Vale? Si ahora se ha quedado aquí arriba es porque tiene probablemente algún problema en el ventrículo izquierdo, y entonces la aurícula izquierda tiene una presión elevada. Y esto es lo que hace que este individuo está en riesgo de tener un edema de pulmón, porque tiene la presión en la aurícula elevada y también en las venas pulmonares. ¿Vale? Lo que hemos visto antes de la resistencia, y lo más interesante es que la resistencia pulmonar se modifica por lo que habíamos comentado. En primer lugar, por el volumen pulmonar, no por el volumen de sangre, sino por el volumen del pulmón. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico la caja torácica, estoy modificando la presión que estoy haciendo sobre los diferentes vasos que haya, bien en los capilares, bien en el parénquima. Y eso es lo que hace que con el volumen pulmonar hay un cambio en la resistencia, que no sé si está en la siguiente, sí, está en la siguiente gráfica, que se ve que la resistencia total tiene un mínimo en el centro y cerca de la capacidad residual funcional, y en cambio aumenta tanto si nos vamos al volumen residual como si nos vamos a la capacidad pulmonar total, pero por un mecanismo diferente. Si tenemos un vaso que va por el parénquima más el alveolo, cuando yo lo que hago es estoy cerca del volumen residual, ¿qué estoy haciendo para estar cerca del volumen residual? Aplastando el pulmón. Y entonces lo que sucede es que estoy aplastando fundamentalmente los vasos extraalveolares, porque los alveolos han disminuido de volumen. ¿Vale? ¿Está claro? Y cuando yo lo que hago es inspirar profundamente, estoy aumentando los vasos extraalveolares, pero estoy aplastando porque estoy inflando los alveolos. Y como van en serie, resulta que la resistencia me aumenta, tanto si me voy hacia la capacidad pulmonar total, como si me voy hacia el volumen residual. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos al anterior, vemos que el otro elemento que modifica la resistencia vascular es la presión alveolar de oxígeno. Este es un dato curioso, porque fijaros que estamos hablando de la resistencia vascular y no es la presión en la sangre, es la presión de oxígeno en el alveolo. Bueno, es a través de mediadores, pero lo importante es que, curiosamente, la presión alveolar de oxígeno de alguna manera modula la resistencia vascular de los capilares o de los esfínteres precapilares que están en los capilares que pasan por su alveolo. ¿Qué importancia tiene eso? Pues tiene una importancia, por ejemplo, en adaptar, aunque no es un mecanismo que lo consiga totalmente, en adaptar
la resistencia de los vasos y el flujo que pasa por los alveolos con la ventilación. De manera que habíamos dicho, los alveolos que se ventilan mucho y se perfunden poco, ¿qué le pasa a su PO2? Un alveolo que se ventila mucho y se perfunde poco, ¿qué le pasa a su PO2? Que aumenta porque se va haciendo como la del aire inspirado, ¿vale? Y si aumenta, disminuye su resistencia y en teoría podría pasar más sangre por él, ¿vale? Y un alveolo que se perfunde mucho y se ventila poco, ¿qué le pasa a su PO2? Que baja, porque se hace como la sangre venosa mixta. Y entonces, ¿qué le pasa a la resistencia del capilar? Que aumenta. De manera que es un mecanismo fisiológico de adaptación, aunque ya os digo que no consigue superar el efecto gravitatorio. Pero es un mecanismo de adaptación que, sin embargo, sí que participa en que a largo plazo algunos procesos como atelectasias del pulmón generan un cambio en la vasculatura. Eso ya lo estudiaréis en la patología, en la remodelación pulmonar. Pero es interesante porque además también durante mucho tiempo la única solución que teníamos para bajar la hipertensión pulmonar primaria era darle al sujeto aire con oxígeno al 100%. Y no se le daba porque tuviese cortocircuito o porque tuviese una PO2 baja. Se le daba precisamente para bajar su resistencia vascular pulmonar. En la hipertensión pulmonar primaria, durante mucho tiempo, el único tratamiento que había era dar oxígeno al 100%. Ahora sigue siendo importante, pero tenemos fármacos fundamentalmente derivados de la Viagra y similares. Todo el mundo, ya me he despertado. Pues eso. Eso es curiosamente porque está relacionado con el GMP cíclico y es la misma. También puede ser un argumento. No, esto yo lo llevo para la hipertensión pulmonar, ¿no? Cuando va uno a comprarlo a la farmacia, ¿no? Bueno, pues así ya se os queda claramente, eso ya se queda fijado ahí. El año que viene, cuando lleguéis a Farma y lo estudiéis, ya os suena totalmente. Bien, el otro elemento que regula, hemos dicho, la presión intravascular, porque relaja, curiosamente, de manera que cuando aumenta la presión se disminuye la resistencia, y los neurotransmisores, que debe haber por aquí alguna... A ver, esto. Los neurotransmisores que aquí disminuyen la resistencia vascular, los beta 2, que son el isoproterenol, beta 2 estimulante, la acetilcolina, y en cambio son vasoconstrictores la noradrenalina alfa, la histamina y la serotonina. Aquí tenemos, ya hemos visto, esto simplemente es para explicar la relación con la presión alveolar de oxígeno, la presión intravascular, que es la que define el reclutamiento, que es muy importante, porque eso, por ejemplo, es el mecanismo de adaptación normal cuando uno hace ejercicio. O sea, cuando uno hace ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Que cambia muchísimo el volumen minuto cardíaco, y fijaros que todo el volumen minuto cardíaco que pasa por todo el cuerpo tiene que pasar por el pulmón o fracasa, que si tienes una insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? De manera que un mecanismo de adaptación que es el más importante es el del reclutamiento, que es cuando aumento la presión porque está aumentando el flujo, automáticamente se relajan los capilares y permiten modificar muchísimo el flujo, multiplicarlo por 10 con muy poquito cambio en la presión arterial pulmonar. ¿Vale? Daros cuenta que el ventrículo derecho es un ventrículo que tiene una pared muscular débil, y si aumenta la presión bruscamente, que es lo que pasa, por ejemplo, en el embolismo pulmonar, si aumenta bruscamente la presión, fracasa. Siguiente punto y último que vamos a ver hoy. Luego ya el resto es el cortocircuito, que lo dejaremos para el seminario del miércoles probablemente, y para verlo conceptualmente mañana un poquito con el transporte.
es el problema de los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares, fijaros que, como hemos dicho, que la presión hidrostática ya en la arteria es baja, está claro que su presión hidrostática hace que salga muy poco líquido o ninguno en el extremo arterial del capilar. Y sin embargo, sí reabsorben líquido en todo el extremo venoso del capilar, porque la presión osmótica de la sangre es más alta y retiene el líquido dentro. Y eso es esencial, porque si no sucede, tienes que... ¿Qué le pasa al sujeto si no sucede este problema? Que tiene un edema pulmonar. Y si tiene un edema pulmonar, ¿qué le pasa a la difusión? Que disminuye sobre todo para el oxígeno, muy bien dicho, no tanto para el carbónico, pero sí para el oxígeno, muy bien, eso es. Con lo cual, ahora resulta que ese sujeto tiene un problema por culpa de la difusión, ¿vale? Y uno de los mecanismos fundamentales es este que hemos dicho, que es la presión en el interior es muy baja, con lo cual la presión osmótica hace que se retenga el líquido en el interior. ¿Y qué es lo que hace que suba esta presión fundamentalmente? Pues precisamente que suba la presión en la aurícula izquierda. Si sube la presión en la aurícula izquierda y ya no son 5, esto se eleva y todo se eleva. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos comprendido? Y entonces en ese momento se extravasa el líquido. También los pulmones tienen unos capilares linfáticos muy gordos que incluso cuando el líquido se está extravasando en proporción importante y antes de que tenga el edema de pulmón completo, ya se ven en las radiografías como líneas de Kerley en los extremos, ya las veréis en clínica porque son muy famosas. La distribución del flujo, como habíamos visto ya varias veces, es que en bipedestación se perfunde más la base que el vértice. Y se puede medir con un isótopo radiactivo, se le da a un sujeto un isótopo radiactivo y se le hace a beber, ¿no? ¿Os parece bien lo de darle a beber radiactividad a un sujeto? Se le pincha en una vena del pie, que es lo que se suele hacer, y entonces se pincha, en ese caso xenón radiactivo, y se mide el paso por el pulmón. Esa prueba se hace también, por ejemplo, para medir si el sujeto tiene un embolismo pulmonar, porque es lo que se hace. Se le pincha y se mira el paso de la radioactividad y se ve si pasa por todas partes o hay alguna parte por la que no pasa. ¿Vale? Hoy día hay diferentes pruebas que también se han añadido, pero esta se sigue utilizando. Y se puede ver cómo se ventila más la base que el vértice. Digo, hay más flujo en la base que en el vértice. También se ventila más, pero hay más flujo en la base que el vértice. Esto es lo mismo visto en la otra manera, y esta es la curva que mira la relación de cambio en la ventilación y cambio en la perfusión desde la base al vértice. Y veis que la ventilación es mayor en la base que en el vértice, la perfusión es mayor en la base que en el vértice, pero la relación entre ventilación y perfusión es mayor en el vértice que en la base. De manera que en el vértice se ventila más que se perfunde, y en la base se perfunde más que se ventila. ¿Vale? Y aquí lo dejamos. Ahora ya viene el cortocircuito. El cortocircuito que veremos mañana junto con el transporte. Muy bien.